Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 13 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, le quiero hacer mención que no olvide de realizar sus notas respectivas en cada una de las sesiones que se vayan efectuando en el transcurso del módulo. Asimismo, le reitero el apoyo que va a tener por parte del tutor para efectos de las dudas que usted vaya teniendo o que vayan surgiendo en el lapso del mismo módulo. Esto es con el objetivo de que usted pueda reforzar los conocimientos pertinentes y que de cierta forma le permita a tomar decisiones al respecto en materia de finanzas. Haciendo un tanto la remembranza de nuestra sesión anterior, vamos a recordar que en la sesión anterior vimos lo que compete a las finanzas personales. ¿Sí? Entramos a este mundo de introspección, como lo comentamos en un inicio. La parte de poder administrar nuestras propias finanzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas utilizar? Y para ello llevamos a cabo lo que fueron dos aspectos importantes. Uno, la parte del presupuesto familiar, y el punto número 2 fue el balance familiar. En ese sentido nos permitimos en un momento dado ir conociendo cada uno de los apartados al respecto de cómo armar nuestro propio presupuesto. No se le olvide poder integrar a más gente de la familia para que le permita a usted conocer los objetivos y metas que tienen cada uno de ellos durante este proyecto de vida familiar. Es importante que usted conozca cuáles van a ser sus ingresos de efectivo, cuáles van a ser sus salidas de efectivo. ¿Con qué objeto? Con el momento dado alcanzar la plenitud en el aspecto de la administración del dinero de manera personal. Eso le va a permitir a usted tomar decisiones al respecto, porque de cierta forma va a poder controlar y maximizar sus propios beneficios. Asimismo, por el lado del balance familiar, estuvimos identificando algunas cuentas como son las partes de activo, de pasivo, y que de cierta forma el haberlas catalogado paulatinamente en cada uno de estos conceptos le permita a usted saber qué es con lo que cuenta y qué es lo que en un momento dado debe. Bajo esa premisa, así como lo vimos en cómo estaba armado el balance general en una empresa, usted se pudo percatar que también para aspectos de las finanzas personales existe el mismo armado, obviamente con diferentes cuentas. Usted recordará que vimos la parte de activos fijos, la parte que en un momento dado manejábamos lo que era departamento, el terreno, casa, que usted ha ido adquiriendo en el trayecto de su vida personal. Asimismo, también hablamos un poco de los préstamos que solicitamos o bien de los préstamos a la cual nosotros nos solicitan, y también en un momento dado los ahorros, que en un momento dado está una parte fundamental que usted debe de tomar en cuenta. Los ahorros es de vital importancia y le aseguro que su familia se lo va a agradecer. ¿En qué sentido? Por un lado, eso permite tener un futuro un tanto seguro para aspectos de las obligaciones que vayan surgiendo más adelante. El futuro de sus hijos, el futuro de su propia familia en conjunto, y eso va a ser en un momento dado satisfactorio porque le va a permitir a usted tener la seguridad completa de contar con los recursos pertinentes para efectos de las obligaciones que vayan surgiendo en el transcurso de su vida personal, no nomás la de usted, sino también la de los integrantes de su familia. Es por ello que es importante conocer este punto de finanzas personales. Como usted recordará, iniciamos con un tema de introspección, es decir, irnos analizando paulatinamente, que muchas veces eso es lo que nos cuesta trabajo, poder analizarnos y saber qué es lo que comentado está moviéndose en nuestro entorno financiero. Si bien somos muy buenos administradores en la empresa y podemos tener o captar o bien maximizar los recursos de la misma, no veo el por qué no podemos hacerlo de manera personal. Y recuerde usted, de manera personal iniciamos para posteriormente catapultearlo a la manera corporativa. Entonces, si todos nosotros contamos con buenas finanzas sanas, nuestra salud financiera es aceptable, por ende podremos tener la habilidad para poderlo llevar de una manera macro. El día de hoy seguimos igual con nuestro tema número 3, que son finanzas personales, en nuestra sesión 13. Y vamos a ver el objetivo específico acerca de esta sesión. Habrá aprendido
a usted por medio de un caso práctico la correcta administración de sus finanzas personales, así como el correcto manejo del financiamiento y la adecuada inversión de su dinero. Esto es muy importante tocar antes de dar inicio. Si nosotros no observamos por medio de un caso práctico cómo poder palmar o bien bajarlo a nivel de escritorio nuestras propias finanzas, difícilmente las vamos a entender. Primero tenemos que identificar qué es lo que en un momento dado nosotros estamos captando como ingreso y qué es lo que en un momento dado está saliendo del mismo, ¿sí? Del mismo dinero. Y por otro lado también la captación de los recursos. Si bien dentro de nuestras finanzas personales, en donde ya estamos o vamos a implementar estas herramientas de conocer los excedentes o bien los faltantes de dinero, podemos llegar a un cierto periodo en donde realmente nos veamos imposibilitados a tener más recurso. Y eso nos lleva a solicitar dinero ajeno, un dinero con costo. Recuerde usted, el costo es el interés que va a llevar intrínseco ese dinero que no nos pertenece y que de cierta forma es prestado de una manera. Ese es por un lado, y por el otro lado, la parte que compete la inversión. Si bien tenemos en un momento dado la parte de excedentes, y hace un momento lo comenté, la parte de ahorro, que van muy ligados. El excedente del dinero, es decir, lo que nos sobra, aunado al ahorro. Este ahorro, ¿dónde lo vamos a ir a soportar? Pues obviamente dentro de la parte de inversión. La inversión por medio de instrumentos financieros en donde nos podamos llegar a las instituciones respectivas y podamos hacer uso y goce de los mismos con el objetivo de que nos pueda generar un costo a favor, es decir, un interés que vamos a ganar. Y eso va a permitir generar riqueza para la propia familia y también para usted mismo, para efectos de poder llevar a cabo sus obligaciones, cubrirlas en oportunidad y en forma. Eso es muy importante tanto para la inversión como para el financiamiento. En el financiamiento, como bien lo comentamos, la parte de financiamiento, si nosotros no le damos cumplimiento a la misma, difícilmente vamos a poder cubrirla en tiempo y forma. Y esto va a ocasionar problemas de retraso e ir incrementando la deuda. Si bien le parece a usted, pasemos a lo que vamos a ver en esta sesión. Conforme le comentaba a usted del caso práctico, el ejercicio 1, nos dice lo siguiente: una familia presenta el siguiente balance. Y usted, vamos a ver cada una de las cuentas para recordar y reforzar en un momento dado cada uno de estos rubros, qué tan importantes son en este desempeño. Vemos la parte de activos. En primera instancia abrimos con los inmuebles, es decir, abrimos con la parte de activo fijo. Los inmuebles, llámese que lo comentamos con anterioridad, estamos hablando de la parte de casa, departamento o bien terreno. Por el otro lado, el mantenimiento de casa habitación o el menaje, como muchas veces se le conoce. Las obras de arte u objetos de valor, ¿sí? Lo comentábamos de una otra forma, la parte que nosotros lo invertimos y que lo damos a mostrar en nuestra misma casa habitación, pero recuerde, todo lo que usted adquiera, o momento lo que tenga, sea de manera física o como bien, va a pertenecer a los activos de la familia, es decir, va a pertenecer a usted. Automóviles, eso es importante, su auto va a ser parte de su derecho, ¿sí? Parte de los derechos de la familia. Los deudores, que posiblemente ahí haya surgido un préstamo que hemos brindado a algún familiar o algún amigo y que por ende ellos nos tengan que pagar a la postre durante un determinado tiempo. Aunque usted haya facilitado ese dinero pertenece a usted al fin y al cabo, porque en un determinado tiempo va a regresar a su bolsillo. Y las inversiones, lo que en un momento comentábamos, lo que si usted en un momento invirtió en un instrumento, en un pagaré, pues de cierta forma le permite generar o ganarse unos intereses al respecto. En ese sentido, es muy importante que ya tenemos identificados los activos. Así como están identificados sus activos, usted puede ir haciendo su propia dinámica. Es decir, empezar a identificar qué pertenece a usted por parte de los activos. Por un lado, la parte de los inmuebles, por el otro lado, la parte de automóviles. Si un momento dado solicitó, o mejor dicho, prestó algún dinero, eso va a ser también parte de usted. Y de cierta forma, eso le va a permitir poder cuadrar su propio balance con sus propios derechos en el aspecto de bienes o bien material, tanto materiales como en efectivo. No hay que perder de vista que también el dinero, aunque sea líquido, pertenece a usted. Por el otro lado tenemos la contraparte, que son los pasivos, la parte de la deuda.
En este rubro, perdón, tenemos en primera instancia las tarjetas de crédito, ¿sí? Las tarjetas de crédito que comúnmente tenemos, que nos han ofrecido los bancos y que hacemos uso y goce de las mismas para efectos de poder allegarnos de ciertos bienes que comúnmente lo vemos en tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, en fin, en ciertos lugares en donde exista el comercio y recuerde usted que la tarjeta de crédito es un medio para poder allegarnos de bienes. Es de cierta forma dinero, pero dinero que de cierta forma está visto en un plástico, ¿sí? No realmente estamos viendo la liquidez, no es que nos den el dinero en billete, sino nos están dando una línea de crédito conforme a nuestras condiciones de ingresos y porque en un momento dado surgió la aprobación respectiva para poder hacerle frente a las obligaciones que ya contraímos en alguna tienda respectivamente y nos hicimos allegarnos de dichos artículos de necesidad. Los acreedores, aquí llámese la parte de cuando solicitamos un préstamo al banco, nos vemos en la plena necesidad de pagar al respecto por el mismo préstamo. Esto es muy importante, es un dinero que nos facilitaron, no es un dinero que nos están regalando, no es un dinero que ya me lo dieron y lo voy a hacer perdedizo, no, es un dinero en el cual una institución se lo otorgó o bien algún también familiar o amigo se lo pudo haber otorgado y que a la postre va a necesitar que usted lo liquide. Si usted no liquida esa parte o ese monto respectivo, pues obviamente si tiene costo, esto va a verse reflejado en el incremento de la deuda. Es decir, no vamos a tener un momento dado el cumplimiento paulatinamente en cada uno de los aspectos a cubrir dentro de las obligaciones. La hipoteca, eso es importante. Dentro de los planes familiares, pues es un momento dado a llegarse a un bien inmueble, a una casa, a un departamento. Nos acercamos a un momento dado a una institución financiera abocada al ramo de la hipoteca, contraemos el crédito respectivo y obviamente nos hacemos llegar del bien inmueble, pero obviamente esto implica que nosotros tengamos que liquidar el importe respectivo. También, recuerde usted, no es un dinero que nos están regalando. A pesar que usted ya está haciendo uso y goce del bien inmueble, eso no implica que se lo hayan regalado. Durante un determinado tiempo, sea años, meses, etcétera, en el caso de la hipoteca estamos hablando de años, tiene que irse liquidando paulatinamente dicho crédito. Ya a un momento dado, cuando lleguemos a la parte de finiquitarlo, eso va un momento dado, implica que un momento dado nosotros ya tenemos un derecho y obviamente a la vez esto se va a convertir en un activo de la familia. Ya no será un pasivo, será un derecho que va a gozar la misma familia. Y otros aspectos que podemos ahí mencionar dentro de la parte de pasivos, a lo mejor algunos préstamos que leímos que solicitamos a unos amigos, o no sé, a un momento dado una declaración de impuestos también, algunos impuestos que tengamos que enterar a dicha institución por el objetivo de haber generado ingresos en un año respectivo. Y como si usted puede observar en la columna derecha de cada una de las cuentas se encuentran los saldos respectivos a cada una de ellas. Es decir, cómo está constituido cada uno de estos saldos. Y también vemos la parte de la totalización. Es decir, se está totalizando la parte del activo, se totaliza la parte del pasivo. Y por ende, si usted puede observar el aspecto de irlo contemplando, como usted puede observar, pues nos muestra un momento dado la parte de los derechos y las obligaciones, cómo se han ido comportando paulatinamente en cada uno de los aspectos. Por el aspecto de los activos totales nos da un saldo de 1.875.000 pesos y por el lado de los pasivos nos da un total de 690.000 pesos, disculpe usted. Como usted puede observar, vemos en la siguiente diapositiva, en este balance el resultado de restar los activos y pasivos es el siguiente, 1.185.000 pesos. ¿Qué fue lo que hicimos? Un momento dado netear el total de los activos contra el total de los pasivos. Y en ese sentido nos está dando un saldo positivo de 1.185.000. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos están por arriba de nuestras obligaciones. De cierta forma, esta familia posee
más derechos que las deudas que haya contraído en un determinado tiempo. Y eso de cierta forma es satisfactorio porque no está poniendo en juego el patrimonio mismo de la familia. Al contrario, puede cubrir de una manera acertada todas las obligaciones que haya contraído en un momento dado sin verse mermada por el aspecto de los activos. El tener un remanente positivo, y qué mejor que está por arriba de un millón de pesos, que en el caso es de 1.185.000 pesos, permite que esta familia goce de una buena salud financiera y la tranquilidad que tiene de poder hacerle frente a sus obligaciones. Esta es una de las cosas que yo quiero transmitir y que usted lo pueda captar. En primera instancia, la gran tranquilidad de poder dormir. Usted recordará lo que comentábamos en sesiones anteriores. El simple hecho de poder dormir y que las deudas no sean de cierta forma tan alarmantes, permite a la persona poder planear y diseñar estrategias respectivas para cumplir otros objetivos. De lo contrario, si no gozamos de buena salud financiera, eso va a implicar y va a entorpecer el desarrollo y el crecimiento de la familia misma. Y estará ahogada o inmiscuidamente durante un largo tiempo dentro de las deudas que se vayan percatando en cada uno de los periodos y plazos de la misma. Esto de cierta forma impacta de manera emocional a la misma. ¿Por qué? Porque de cierta forma no se logran los aspectos de crecimiento, los aspectos de consolidación. Recuerde usted que su familia es un ente que le va a permitir consolidar a cada uno de sus integrantes como vaya transcurriendo el tiempo respectivamente. En ese sentido, usted va a tener la gran satisfacción de haber cumplido como un líder dentro de la misma con el objetivo de hacer y generar riqueza. Eso no lo perdamos de vista. De este resultado podemos obtener algunas conclusiones y son las siguientes. El total de pasivos significa el 37% del total de los activos. Es decir, del 100% de los activos, 37%, ¿sí? Lo podemos, no quiere decir que el 37% representa de los activos, no. Me refiero a lo siguiente, del 100% de los activos, ¿sí? Estamos viéndolo de este punto de vista, tomando en consideración el importe total de activos, el 37% representa aproximadamente la parte de deuda. En ese sentido nos está diciendo que nuestra deuda está por debajo del 50%, lo que comentaba hace un momento. Goza de una buena salud financiera esta familia porque de cierta forma le va a permitir poder fijarse metas durante el transcurso de su vida de convivio en ella misma. Sí, prosigo en el punto número 1, que dice lo siguiente. Lo recomendable sea del 30 al 50% máximo de endeudamiento o pasivo sobre nuestros activos, por lo que en el caso de este ejemplo se puede considerar que la familia tiene finanzas sanas, ¿sí? Es decir, lo que en un momento nos hace mención este apartado y que es muy importante que usted lo pueda asimilar es que el máximo que usted puede alcanzar en deuda es el 50%. Es decir, lo que un momento usted tiene de derechos del 100%, el 50% equivale a las obligaciones. De lo contrario, como hace un momento lo comenté, nos veremos en problemas de salud. ¿Por qué? Porque nuestras obligaciones estarían por arriba de nuestros derechos y eso es mucho cuidado, mucho tacto dentro del aspecto familiar porque estaría en peligro el patrimonio mismo. El siguiente apartado es, la hipoteca es el pasivo más grande, lo cual es lógico ante lo que significa el pasivo contra el bien de mayor valor. Sería un factor de riesgo que el pasivo de mayor volumen fuera el rubro de acreedores, lo que significa que la familia está gastando más de lo que gana. ¿Qué nos quiere decir esto? Si bien el rubro más pesado es la hipoteca, que comúnmente en las familias sucede este tipo de situaciones, la deuda más cargada dentro de la misma es el tema de la hipoteca. ¿Por qué? Porque de cierta forma, pues una casa no cuesta 5 pesos, 10 pesos, sino estamos hablando de importes realmente un tanto pesados, llámese desde el punto de vista, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la familia, personales, representa importes un tanto densos. En ese sentido, es por eso que comúnmente en las familias, en las finanzas personales, el importe o el rubro más pesado sea la hipoteca. No quiere decir que esto esté mal. Al contrario, se está haciendo usted un bien que tarde o temprano le va a refrutar buenas creces.
pero en ese sentido le permite a usted poder detectar y planear las obligaciones que va a tener usted en un determinado tiempo. Ahora bien, si en este momento dado usted observa que el tema de acreedores está por arriba del tema de la hipoteca, tenga cuidado, porque en ese sentido estamos observando que le debemos más dinero en un momento dado a los acreedores, y cuando hablamos de acreedores estamos hablando comúnmente del corto plazo, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a asfixiar. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que los acreedores nos presionen de una manera pronta para efectos de cubrir esas necesidades. En ese sentido, usted debe de tener mucho cuidado en el aspecto del manejo de sus préstamos bancarios, los préstamos con familiares, amigos, es decir, lo que comentado, quiera correr en un determinado tiempo que sea muy corto. Entonces yo lo invito a usted que haga una reflexión en ese sentido y pueda hacer algunos ajustes al respecto para que no se vea imposibilitado de hacerle frente a las obligaciones. Siguiente punto, los pasivos por la hipoteca significan el 31% de los inmuebles que ya adquirió la familia, lo que representa que dichos pasivos puedan ser fácilmente liquidables en caso de requerirlo. ¿Qué significa esto? Dice lo siguiente, los pasivos de hipoteca significan el 31% de inmuebles, ¿sí? De cierta forma, esta familia, a pesar que ya tiene activos fijos, llámese algún inmueble dentro de sus derechos, pues obviamente tiene la facilidad o se le dio un momento dado la oportunidad de poder adquirir algo más. En este caso, el tema de una hipoteca adicional. Se toma el riesgo, pero un riesgo un tanto medible, porque tiene en un momento dado la liquidez o muestra la salud financiera para poderle hacerle frente a esta situación. Entonces, de cierta forma, si usted lo puede observar, no es tan alarmante, al contrario, qué bueno que lo está tomando este riesgo la familia, porque bien sabe que a la postre este pasivo se va a convertir en un derecho para ellos, en un activo, y eso va a empezar a incrementar o a generar más riqueza para la misma, que ese va a ser siempre el objetivo, generar riqueza de manera personal. Número 4, como conclusión podemos decir que esta familia ficticia ha ahorrado adquiriendo pasivos o deudas controlables, es decir, su liquidez es muy alta en caso de que se requiera cubrir sus pasivos de manera inmediata y manteniendo un fondo considerable para contingencias. ¿Qué nos hace aquí mención? Aquí voy a partir estas líneas en varias partes, en 3 partes, yo creo que va a ser así. Dice, ha ahorrado adquiriendo pasivos o deudas controlables. ¿Qué nos está mencionando esto? Lo que acabo de comentar, el tema de la hipoteca. Va a ser un ahorro para la familia en un futuro no muy lejano, ¿sí? Va a ser parte de sus derechos y le va a permitir generar riqueza. Ese es por un lado. Por el otro lado nos menciona que su liquidez es muy alta en caso de que requiera cubrir sus pasivos. ¿Por qué se atreve en un momento dado el punto 4 a mencionar esto? Si usted recordará, nuestro saldo es positivo de 1.185.000 pesos. De cierta forma, como lo comenté con antelación, tiene el importe adecuado para poder cubrir esas obligaciones sin mayor problema. Y bajo ese esquema le va a permitir poder ir endeudándose paulatinamente, pero de una manera controlable. Eso es lo que usted debe tener en consideración. Cómo ir controlando las deudas, porque en el momento que usted no mantenga control de las mismas, va a surgir un problema de fondo y que le puede atacar dentro del patrimonio familiar. Y muchas veces terminamos hasta, como dice el dicho, terminamos empeñando hasta el perro. Entonces, en ese sentido, para evitarnos este tipo de situaciones, no hay que tomar en consideración, o hay que tomar, mejor dicho, en consideración las deudas controlables. Y obviamente, al tener el control de sus pasivos, también le permite mantener un fondo considerable para efectos de contingencias. Esto es muy importante. Usted debe tener un fondo, ¿sí? Es decir, una partida que le permita hacerle frente a contingencias que vayan surgiendo durante un determinado tiempo, ¿sí? ¿Contingencias de qué índole? Puede ser que a lo mejor en un momento dado, suena a lo mejor muy burdo el tema, ¿no? Pero puede ser que en un momento dado surgió un problema dentro de su propia casa, principalmente se incendió a lo mejor la cocina, ¿no?
surgió problemas en la cocina y obviamente tuvo que entrar varias gente calificada a hacer la reparación de la misma, desde un plomero, un albañil, etcétera. En ese sentido es una contingencia que está tomando en consideración. Otra contingencia, el día de hoy, en camino hacia la oficina, se le descompuso el automóvil. ¿Sí? Era lo que usted en un momento dado no tenía pronosticado dentro de su presupuesto, no lo tenía estimado. Pero sin embargo, usted tiene que mandarlo al mecánico a que se realice esta reparación, porque de lo contrario usted no podrá hacer uso de su automóvil y usted lo requiere para efectos de su vida cotidiana. En ese sentido, tiene una contingencia, tiene que llamarle a su mecánico para que venga, pueda en un momento dado pueda arreglar el mismo, y obviamente eso implica que salga dinero de nuestro bolsillo. Ahí existe otra contingencia. Ya después de haber visto este caso práctico, yo le estoy haciendo aquí mención en la siguiente diapositiva, una actividad de aprendizaje, ¿sí? Va a ser la actividad de aprendizaje de esta sesión. Y nos dice lo siguiente: elabore un balance familiar que competa a su respectiva familia. Es decir, ya estamos entrando a la parte de introspección, pero ya quiero cerciorarme que usted lo esté haciendo. ¿Qué es lo que le estoy solicitando? Que dentro de sus propias finanzas personales comience a hacer el armado de su balance familiar. Esto es con el objetivo de que usted pueda percibir la gran importancia de tener un mejor control de dinero. Por medio del balance, le invito a que empiece a definir sus partidas respectivamente, qué es lo que tiene de derecho, qué es lo que tiene de obligaciones, y las comience a acomodar dentro de su mismo balance, dentro de su misma hojita, pluma y lápiz, o bien se lo quiere hacer en su computadora, adelante, pero que de cierta forma ya empiece a hacer el armado del mismo, ¿sí? Recuerde, también le puede ayudar mucho el tema del presupuesto, ir identificando sus partidas de entrada, de salida, y posiblemente de ahí ya empiece usted a determinar qué es lo que un momento dado usted tiene de activos, qué es lo que tiene un momento dado de obligaciones. Asimismo, no se le olvide tomar en cuenta la participación de cada uno de los integrantes de familia, ya que le ayudará de mucho a considerar sus opiniones. ¿Sí? No se le olvide tomar en cuenta a sus hijos, a su esposa, o bien si usted es una dama, no se le olvide contemplar a su esposo, para efectos de que pueda tener un mejor armado dentro de su balance y le permita tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer las metas y los objetivos de cada uno de los integrantes que está o que un momento compete al cuadro familiar. En base a esta tarea, obviamente es una tarea un tanto personal, introspección, y empezar a analizar de cierta forma cada una de las partidas que le compete a sus propias finanzas personales. Eso le va a permitir a usted poder identificar muchas cosas que posiblemente o usted está de acuerdo o bien lo sabe que existen, pero que le hace falta tener la forma de presentación. Entonces, bajo este esquema, usted podrá darse cuenta realmente con qué cuenta y con lo que ha aumentado, qué es lo que debe. Entonces, lo invito a que realice esta actividad de aprendizaje para efectos de reforzar su conocimiento de finanzas personales. Nuestro siguiente punto, nuestro siguiente tema en la diapositiva es el flujo de efectivo personal. Y de ahí abrimos con un tema que dice el uso de financiamiento blandos. Pero vamos a ir definiendo paulatinamente. ¿Qué es el flujo de efectivo personal? ¿Qué entendemos por el flujo de efectivo personal? Y nos dice lo siguiente: en este reporte estaremos presenciando la captación de los ingresos totales, así como la identificación de los gastos que originan durante un periodo, para así conocer los ahorros a invertir o bien el financiamiento a solicitar, ya que estos dos últimos serán el resultado de restar los ingresos con los gastos. Esta última parte se me hace muy interesante en el sentido de que el flujo de efectivo va a ser la minoración de los ingresos captados y de las erogaciones que se realizaron durante un determinado tiempo, con el objetivo de poder conocer la parte de excedente o bien la parte de faltante de dinero. No quiere decir que le falte el dinero, no quiere decir que alguien se lo haya robado, no lo malinterprete. Cuando hablamos de faltante es porque comúnmente decimos, terminó mi quincena y no tengo cómo, o estoy por tener la quincena y no tengo el dinero para poder hacerle frente
al día de hoy y al día de mañana. Es decir, no tengo dinero para mi transporte, no tengo dinero para la gasolina, o no tengo dinero para efectos de despensa, no tengo dinero para la colegiatura, etcétera. ¿Sí? Pueden ser varios aspectos de sus propias finanzas personales. En ese sentido, cuando estamos hablando que tenemos escasez del dinero, hablamos también del tema del faltante. ¿Sí? Tenemos escasez de dinero. Entonces, de ahí surge la parte de inversión y de financiamiento. Si tenemos un ahorro, nos vamos a inversión. Si en un momento tenemos faltante, solicitamos dinero ajeno. Entonces, en ese sentido, el flujo de efectivo va a ser la parte de aminorar los ingresos que hemos captado contra los egresos que en un momento dado ya hemos destinado a ciertas actividades, ciertos bienes que fueron desempeñándose durante un determinado tiempo. Ese es de cierta forma lo que es el flujo de efectivo personal. Nos permite conocer cada una de nuestras partidas, que es un tanto parecido al presupuesto. La única ventaja aquí en el flujo de efectivo es que estamos hablando la parte de liquidez, la parte con la que le vamos a hacer frente a estas obligaciones pronta en cada uno de los periodos respectivos. ¿Qué son los financiamientos blandos? Dice, es aquel dinero captado por las personas que necesitan del mismo con la peculiar característica que su costo representa el mínimo en comparación al costo que ofrece el mercado. Cuando hablamos de financiamiento blando, digo, suena con mucho tecnicismo, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir este tipo de financiamiento? Primero vamos a tomar en cuenta que cuando hablamos de financiamiento es porque, recuerde usted, es un dinero que no nos pertenece, que nos los está facilitando. Y cuando hablamos de este tipo de financiamientos blandos, quiere decir que el costo que trae consigo está muy por debajo de cómo es el mercado, o bien puede ser un costo, o mejor dicho, puede ser un financiamiento sin costo. Ejemplo, usted tiene una urgencia económica, no cuenta con el dinero, va con su familiar, con su hermano, o con su papá, con quien sea, y le dice, oye papá, préstame 5,000 pesos porque te necesito comprar o tengo que pagar alguna deuda que contraje con anterioridad. En ese sentido, pues su papá le va a prestar el dinero y por ser su hijo, pues le va a decir en buena fe y en buena gente, ¿sabes qué? No te preocupes, o sea, págamelo dentro de un mes y obviamente no te voy a cobrar ningún interés. Ese es un financiamiento blando. ¿Por qué? Porque de cierta forma no trae un costo intrínseco. ¿Y por qué es financiamiento? Por ser la parte de blando. ¿Y por qué es financiamiento? Porque de cierta forma es un dinero ajeno que no pertenece a usted. Es decir, le está llegando a su bolsillo, pero a la postre tiene que salir de nueva cuenta de su bolsillo para poder pagarlo en un determinado tiempo. Entonces, repito, el financiamiento blando va a ser aquel dinero ajeno que usted se va a llegar de él con un costo mínimo o un costo nulo, ¿sí? Ahí tenemos muchas veces el tema de cuando surgen entre familiares las famosas corridas de tanda, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Se arman los 10 números, cada quincena algún familiar aporta con cierta cantidad y en cada una de las quincenas va saliendo un número paulatinamente. Ese también es un financiamiento blando. ¿Por qué? Porque de cierta forma le está llegando a usted recursos de antelación sin ningún costo. Usted no va a tener que pagar, los va a tener que ir pagando paulatinamente, pero la gran ventaja es que no tienen ningún costo. Entonces, en ese sentido, para que entiendamos, cuando un momento vamos a un banco, tocamos la puerta y nos prestan el dinero, ese financiamiento es un financiamiento duro. ¿Por qué? Porque trae un costo. ¿Un costo cuál es? El del mercado, es decir, la tasa que está rigiendo en ese momento los financiamientos dentro del mercado. Y veámoslo de la misma diapositiva, que es lo que nos menciona a continuación. Dice, algunos ejemplos de este financiamiento se mencionan los siguientes. Como bien lo comenté, el punto número 1, préstamos entre familiares, préstamos que no tienen costo. Número 2, las tandas. Se organiza entre personas conocidas quienes pueden aportar una cantidad fija cada determinado periodo en el cual se entregará a cada quien la cantidad ahorrada entre todos, ¿sí? En ese sentido, usted puede percibir, mejor dicho, la parte de falta de costo en cada uno
de estos dos ejemplos que acabo de mencionar. Herramientas para la administración de gastos. Tomando como base el balance del gasto familiar, mismos que vimos en la unidad anterior, es una de las herramientas más eficaces para la administración de gastos, ya que en este balance podemos identificar los gastos que incurre la familia y el siguiente paso es darle orden de prioridad. Es decir, recordemos, de cierta forma los gastos los tenemos que tener muy identificados. Repito, y lo estaré mencionando en este tema, no podemos decir que cobré y no supe en qué me lo gasté. Sí, eso no aplica, discúlpenme usted, no aplica. ¿Por qué? Porque de cierta forma sí sabe en qué lo gastó, pero sin embargo no está aceptando la prioridad con el que lo gastó, o la importancia en que lo gastó, o la responsabilidad, como usted lo quiere llamar. En ese sentido, debe de tener usted bien puesta la situación tan alarmante si no sabe en qué gastó su dinero. Entonces, bajo esa perspectiva, es por eso que se menciona que el tema del balance representa en un momento dado la identificación de partidas de gasto, ¿sí? Es decir, cuánto se va a gastar en un determinado tiempo y algo muy importante, ya después que usted tiene identificadas sus partidas, darle orden de prioridad, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita la familia para poder gastar en este mes? La despensa o bien irnos de vacaciones, por poner un ejemplo. No quiere decir que irse de vacaciones no esté mal, pero cuidado, tenga en consideración que hay ciertos gastos que son prioritarios en cada uno de los periodos, mes tras mes, quincena tras quincena. Las vacaciones se van dando paulatinamente, ¿sí? O en un orden de distancia, es decir, un orden de tiempo con un lapso más grande que se puedan ir brindando. Pero sobre todo existen los recursos, de lo contrario, pues obviamente existe el sacrificio. Recuerde usted, la orden de prioridad es muy importante dentro de los gastos que usted esté realizando. Ahora bien, cuando se habla de orden de prioridad, nos referimos a cubrir los gastos que tengan un periodo de vencimiento a corto plazo, es decir, a un mes. Y así sucesivamente hay que ir catalogando los gastos por orden de vencimiento en el tiempo. Es decir, si en un momento dado usted es padre de familia, es el sustento dentro de la misma, no puede llegar con sus hijos a decirle, en este mes no vamos a comer porque prefiero un momento dado que nos veamos de vacaciones y después en el segundo mes, es decir, regresando de vacaciones, nos vamos a ir ciertos días, empezamos a comer. Eso no puede darse, ¿sí? No suena lógico. Entonces, en ese sentido, a lo mejor es un ejemplo un tanto burdo, pero le permite a usted poder identificar cuáles son esas partidas en un momento dado de prioridad. ¿Qué le tenemos que dar prioridad a este concepto? En primera instancia, la parte de decir qué es lo que tenemos que hacer, pues llenar nuestra despensa de alimentos que nos permita ir suministrándolo paulatinamente en cada uno de los días. Ya posteriormente vendrán nuestras vacaciones, pero de cierta forma usted se está percatando que en primera instancia van, si usted lo quiere llamar por el lado de prioridad, cuáles van y cuáles no van, váyase por el tema de corto plazo, es decir, un mes. Nuestra siguiente apartado son las estrategias de inversión. Dentro de las mismas instituciones financieras tienen consigo el armado de portafolios de inversión. ¿Qué quiere decir este concepto de portafolios de inversión? Es decir, las mismas instituciones hacen una variedad de varios instrumentos que le permiten a usted tomar esa decisión. Y con el objetivo de que le puedan mejorar una tasa, es decir, tener una tasa preferencial al respecto de la misma. Esa es parte de la tarea de las instituciones financieras, en donde le dicen, mire, este es el portafolio, estos son los 5 instrumentos a los cuales usted puede tener acceso y si usted gusta, pues el dinero que usted va a invertir lo podemos ir repartiendo en cada uno de ellos, ¿sí? En ese sentido es cuando hablamos del portafolio de inversión, una variedad de instrumentos financieros de inversión para que el inversionista pueda colocar sus excedentes en cada uno de ellos paulatinamente y obviamente eso permite, el estarlos repartiendo permite diversificar el riesgo. Estos portafolios de inversión están integrados por instrumentos financieros que están catalogados de bajo, mediano y alto riesgo con sus respectivas tasas de rendimiento. Es decir, estos portafolios a usted le va a tener que generar un rendimiento, tienen una tasa que le va a generar a usted un rendimiento, por ende va a tener usted
usted va a tener unos intereses ganados respectivamente. Y también obviamente el aspecto del riesgo. Como bien se menciona ahí, es un riesgo bajo, mediano o alto riesgo. Eso dependerá de cada uno de los inversionistas. ¿Por qué? Porque vamos a ver el tema de la tasa, ¿no? Si un momento dado tenemos alto riesgo dentro del instrumento, la tasa va a ser más atractiva para el inversionista. Pero corre el riesgo, de cierta forma, cabe la redundancia, de que no pueda cumplir o no pueda captar o recuperar el total de su inversión. ¿Por qué? Porque se está manejando en algunos mercados donde existe mucho riesgo al respecto. Es por ello que es importante que el dinero que sobró de un periodo determinado sea ahorrado en uno de estos instrumentos con el objetivo de ganar un interés por dicha inversión realizada. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? Déjame decirle lo siguiente. Si usted tiene un excedente de dinero, no diga, bueno, lo guardé en mi cochinito, ¿no? O lo guardé abajo de la carpeta o abajo del libro que tengo en mi tocador, ¿no? O sea, en ese sentido no es tanta la viabilidad. Aunque sea muy poco los importes, lo invito a que usted abra una cuenta de inversión, acérquese a una institución. ¿Con qué objetivo? No tanto por hacer la obra de caridad, sino por el aspecto de poder ganar un interés. Si usted conserva sus ahorros personales en su propia casa, no va a tener ningún costo a favor, no va a tener ninguna ganancia, ¿sí? No va a tener ningún interés que ganar. En cambio, si usted lo invierte, va a tener un interés que le va a permitir ganando paulatinamente los importes respectivos. Esto es un tanto de considerarse para efectos de que usted pueda estar maximizando su propio dinero. Recuerde que la parte de maximización es fundamental en este sentido. Técnicas y herramientas en las finanzas personales. Vamos a entrar a este apartado de técnicas y herramientas. Nuestra primera técnica va a ser el diagnóstico financiero, ¿sí? ¿Qué va a ser el diagnóstico financiero? Dice, es la interpretación después de haber realizado un análisis y aplicado herramientas financieras dentro de las finanzas personales, que le permite conocer y saber el estatus en el que se encuentran sus finanzas. Es decir, existe liquidez, el grado de endeudamiento, solvencia, etcétera. ¿Qué nos dice esta definición? El diagnóstico. ¿Recuerda usted el ejemplo, que comúnmente lo reitero, de cuando visitamos a un médico? ¿Sí? Lo primero que hacemos es decirle qué parte del cuerpo nos duele para que posteriormente él haga su propio diagnóstico y posteriormente nos recete un medicamento. En este sentido, vamos ayudándolo a nuestras finanzas personales. Usted ya se dio a la tarea de poder hacer su balance, de poder hacer su presupuesto y qué mejor de haber hecho su flujo de efectivo. Es decir, ya arrastró, como comúnmente decimos, ya arrastró el lápiz, ya hizo números, ya se dio cuenta cómo están sus finanzas personales. Ahora bien, ya está la parte numérica. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Poder diagnosticar, es decir, interpretar lo que en un momento dado nos estuvo arrojando esta información que usted sutilmente ya la elaboró. Es muy importante la parte de interpretación, la parte de diagnosticar. ¿Cómo me encuentro en mi salud financiera? ¿Sí? ¿Cómo me encuentro en ese momento? Es decir, cuento con buenas perspectivas de crecimiento, porque de ahí va a venir muchas preguntas. En base a este autoanálisis, va a venir las preguntas de decir, oye, yo quiero crecer profesionalmente, ¿qué sentido? Bueno, quiero seguirme preparando, pero yo no sé si pueda en un momento dado cubrir esas expectativas económicas si yo no conozco cuáles son los ingresos y los gastos que realmente estoy realizando en cada uno de los periodos. Entonces, el diagnóstico nos va a permitir conocer eso paulatinamente, poder saber cómo nos encontramos financieramente de salud, financieramente para efectos de tomar las decisiones respectivas. Si nosotros tomamos un método de decisiones acertadas, va a ser algo formidable dentro de sus finanzas personales, porque de lo contrario, si usted se da cuenta que no goza de buena salud y aún así comienza a contraer obligaciones, tenga cuidado, aparte de no tener buena calidad de vida, de no sentirse a gusto con usted mismo, de no poder desempeñar sus actividades de una manera eficiente,
Téngalo por seguro que sus noches van a ser bastante pesadas. Entonces, bajo esa perspectiva, tiene que usted empezar a diagnosticar qué es lo que está pasando, sucediendo con sus finanzas personales. ¿Sí? ¿Cómo están de salud? ¿Qué les duele? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué estrategias? Oye, mira, quizás no se me ocurre una estrategia. Estamos consumiendo mucha luz. Bueno, no hay que tener todos los focos prendidos en la casa habitación, ¿no? Tan solo en donde estemos ubicados, al igual que el ahorro del agua, etcétera. Se pueden dar muchas estrategias para poder hacer eficiente sus propias finanzas personales y le permita tener ahorro respectivo. Esa es la parte importante de estar hablando de un diagnóstico que permita saber cómo está usted de salud. También viene consigo el análisis financiero de planeación y necesidades. ¿A qué nos referimos con esto? Como bien lo comentamos con anterioridad, lo importante de hacer un balance familiar en donde se contempla los ingresos y los egresos es saber planear y priorizar las necesidades de cada uno de los integrantes de la familia. Y algo que es muy importante, no gastar más dinero del que se percibe, ya que esto ocasionaría problemas de liquidez y estaría en juego el patrimonio de la familia. Aquí es algo muy importante. Si usted gasta más, que comúnmente sucede, muchas veces gastamos más de lo que nosotros ganamos, es decir, del ingreso que entra a sus bolsillos. En ese sentido nos empezamos a preocupar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento dado poniendo en práctica o estamos poniendo en juego nuestras propias finanzas. Y ahí empezamos a tener problemas de salud, nos empezamos a quejar en alguna parte de nuestras finanzas personales y no podemos cubrir al respecto. Por eso tenga cuidado mucho con las compras compulsivas, ¿sí? Sabemos que muchas veces las tiendas departamentales nos dicen tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses y llévese la tienda, casi así nos lo mencionan. Tenga mucho cuidado en ese aspecto. Porque se nos hace muy fácil, fíjese usted, se nos hace muy fácil sacar la cartera, sacar la tarjeta de crédito, deslizar. En primera instancia ya estamos comprando, si bien esos bienes nos hacen falta, bienvenido, lo felicito. Pero si gastamos bienes que no los necesita la familia, aunado, fíjese bien, primero, no los necesitamos. 2, lo compramos con dinero ajeno. 3, nos dicen, llévatelo a 12 meses. O sea, estamos pactando una deuda a 12 meses. Entonces, contemple usted las situaciones. Es la parte de mercadotecnia de las empresas, de las tiendas departamentales. Y ellas no tienen la culpa. Ellas, su objetivo es vender, ¿sí? Ese es el negocio. Ellos no tienen la culpa. Pero a usted lo invito a que haga un poquito la reflexión porque, le vuelvo a reiterar, dinero ajeno, después estar pagando a 12 meses y después en un momento dado bienes que de cierta forma no le van a ser redituables, imagínese el esquema en el que se está manejando. 12 meses usted va a estar anclado a una deuda. Entonces, no quiere decir que esté mal, simple y sencillamente usted debe de saber administrar y aprovechar las oportunidades. Si usted cuenta con el efectivo, si usted tuvo un excedente y necesita comprar los bienes, lo invito a que lo haga en ese momento, ¿sí? Su tarjeta de crédito le va a ayudar para efectos de tomar en ese momento la liquidez, pero va a llegar en un lapso de 30 a 35 días donde usted tenga que pagar el importe por el que gastó, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es cuando empezamos a tener problemas en nuestras finanzas, si no las sabemos administrar. En esta sesión, ¿qué fue lo que en un momento dado nosotros presenciamos? Nos hizo un momento dado meternos más al tema de introspección. El tema en un momento dado es de decir cómo ir armando nuestro balance familiar. Usted se pudo percatar por medio de un caso, le di ahí algunas cuentas de cómo irlo armando por la parte de sus activos, la parte de sus pasivos, saber si existe superávit o déficit. Y también, recuerde usted que le dejé una actividad de aprendizaje donde usted va a tener que iniciar de cierta forma su introspección personal.
Es decir, ir armando su propio balance, ir conociendo qué es lo que cuenta usted, qué es lo que debe usted. Y en base a eso le va a permitir usted saber qué decisiones va a tomar en un futuro al respecto y de manera personal. ¿Sí? Entonces, en base a esto no se le olvide a usted estudiar, armar sus notas y resolver su actividad de aprendizaje. De mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima. Gracias.